Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra, hoy nuevamente estoy delante del Señor y me presento ante ustedes trayendo la palabra de enseñanza para este sábado. Es la palabra que el Señor ha escogido para cada uno de nosotros y creo que es muy importante porque cada uno de los temas que el Señor nos dio es porque sabe que su pueblo tiene la capacidad de ejercerla. Mi nombre es Katia Mora Navarro, estoy para servirle, pastor de la Iglesia Unción de Guerra. La palabra sé que nos va a hablar directamente al corazón. Vamos a poner esto delante del Padre. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz. Rey de gloria y de bondad, Señor nuestro, amado nuestro. Hoy, papá, te entrego todo lo que soy para que seas tú, bendito Dios, tomando mi mente, mi corazón, mi boca, mis emociones, mis pensamientos, Señor, para que seas tú, Señor, fluyendo a través de mí, para que esta palabra, Señor, sea hecha en nuestra vida un rema, Señor, y que se ponga por obra, que no seamos solo oidores de ella, Señor, sino hacedores de tu palabra. Padre, gracias por hablarnos directamente. Gracias, Señor, porque te entrego todo lo que soy para que seas tú vivificando mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, Señor. Gracias, Padre bueno, porque en ti está la perfección. Ahora, soberano Señor, te doy gracias por darme el privilegio de exponer la palabra a tu pueblo. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Bueno, hoy el tema se las trae. Es un tema que todos conocemos, pero muy pocas veces lo ponemos en práctica. Y es sumamente importante darle énfasis a este tema. El tema lleva como título Ganar almas. Esto de ganar almas es sublime. Desde el momento en que Jesús empezó a llamar a cada uno de sus primeros discípulos, les fue explicando la tarea que les iba a recomendar. Nosotros no debemos de esperar a que los años pasen y pasen y pasen para entregarnos a la labor de ser buenos obreros, ganadores del reino de los cielos a otras personas que se encontraban perdidas. Jesús le dijo a sus apóstoles, ellos eran la mayoría pescadores, y les dice cuando los llamó, les dice, ahora seréis pescadores de hombres. Desde ahí el Señor nos estaba dando un mandato. Desde ahí el Señor nos estaba diciendo que nosotros tenemos que conquistar, dar el anzuelo perfecto con la carnada perfecta para que aquella persona sea conocedora de la gracia del Señor y sea conocedora de Jesús, que es lo más importante. Si en una prédica Jesús no es el centro, le estamos dando pleitesía a otra cosa que no es el Señor. La sublime tarea de ganar almas para el Señor es la evidencia maravillosa de un acto de amor derramado en la cruz del Calvario. Y nosotros, como sus siervos, como sus discípulos, nos convertimos en colaboradores de Dios. En la escritura, en Juan 16, del 7 a 11, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque cuando voy al Padre, y no me veréis más. Voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Solamente el sublime Espíritu Santo puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Predicar el Evangelio es necesario para que el Espíritu convenza a aquella alma que se siente afectada, que se siente dispersa, que se siente que no encajona, que
tiene soledad, que llena sus vacíos con un montón de cosas que no son de Dios. Es por tanto que el ser colaboradores de Dios es una maravillosa y sublime tarea que nos es encomendada a todos, porque es necesario que todos nosotros ganemos las almas para que el Espíritu Santo comience a obrar y hacer la maravillosa tarea que solo Él sabe hacer, que es convencer aquel corazón endurecido y cambiarlo por un corazón de carne y de hueso. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Nos corresponde dar esa milla extra y con amor convencer a nuestros semejantes. Esto de ganar almas, esto viene del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo primero nos convenza a nosotros de que es necesario entregarnos, darnos, para que aquella persona sea convencida del amor del Padre Eterno. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es necesario reconciliar al hombre con Dios. Eso es lo que significa religión. Religión viene de religiari, que es reconciliación con el Dios eterno. Tú y yo necesitamos reconciliar a aquellos que están enojados con el Señor. Este texto bíblico confirma que la evangelización posee una cualidad específicamente que viene del Espíritu Santo. Y nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que darlo a conocer. Todas las posibilidades y recursos humanos son básicamente insuficientes para conducir a los pecadores a Cristo. Es necesario que Dios venga a entronarse en el corazón de aquella persona, porque esto le corresponde al gran yo soy. Porque en Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la principal y responsable punto específico, es lo primordial para la salvación del hombre. Es Dios, no hay otro. Él no quiere que nosotros los pecadores nos perdamos. Y decimos nosotros porque todos, dice la Escritura, pues porque todos pecaron, están destituidos de la gracia del Señor. Y todos seguimos pecando de una u otra manera. Él mismo, el gran yo soy, ha provisto para los hombres el instrumento de la libertad de las tinieblas que aprisionan a la humanidad, y esa herramienta se llama Yeshua, Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro Adonai, nuestro gran yo soy. Vino como hombre el gran Dios, el soberano del universo, vino como hombre para estar en medio de nosotros, para mostrarnos su amor, su gracia y su bondad. En Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué seremos si le damos espacio a Jesucristo para que nos liberte? Libres, pero de verdad nuestro espíritu será libre y podemos entrar al trono de la gracia confiadamente y comenzar a servirle al gran yo soy de una manera especial. Cuando la iglesia emprende la tarea de evangelizar, ella está siendo guiada por el Espíritu Santo a realizar una misión divina. Es un privilegio para ti y para mí servirle al Señor, ganar almas para Él. Muy distinta a un plano secular o humano. Dios nos concede por gracia divina mirar con ojos espirituales la necesidad de su obra. Juan 4:35 nos dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, a fin que dispongamos sin tardanza a cumplir todo el propósito de Dios.
Solamente así podremos ser aprobados por Cristo. Ya los campos están listos, ya la cosecha ya floreció, pero es que ¿qué estamos esperando? ¿A quién estamos esperando para hacerlo? ¿O estamos esperando el día que venga el Señor y nos diga, siervo inútil, quitarle el talento? El Señor nos llama a todos a ser obreros de su reino. Dejemos de poner excusas en nuestra mente y en nuestro corazón. Las excusas se divagan. Las excusas son de cobardes. El que vive excusando las cosas no está haciendo las cosas correctas delante del Señor. No busquemos excusas, busquemos la presencia de Dios y hagamos las cosas como a Él le encantan que las hagamos. Las cosas que a Él le gustan, que nosotros hagamos. Él es tan fiel, Él es tan verdadero, Él es tan soberano, que está esperando que tú y yo demos el paso para Él ayudarnos y poner las palabras justas en nuestras bocas, en nuestros corazones, para que demos la palabra certera, la semilla certera, y Él haga florecer esa semilla en aquella persona que necesita. El ganar almas es hoy y es ya. El 9:4 de Juan nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy todavía estamos de día, aunque sea de noche. Estamos de día porque el Señor nos ha permitido poder proclamar su palabra, porque todavía no ha pasado la venida por segunda vez del Mashiach. Todavía estamos a tiempo de hacer la obra perfecta para la gracia y la gloria del reino de los cielos, exaltando al que merece ser exaltado. Cuando el Espíritu Santo pone en nuestros corazones la urgencia de la misión de ganar almas, entonces Él se siente movido a usar todos los recursos disponibles para atraer las almas al reino de Él. La urgencia de la tarea de traer almas se sustenta en la palabra. Es un 911. ¿Por qué? Porque son muy pocos nuestros días en esta tierra. Dice la Escritura que 70 son los 70 los años del hombre y 80 para los más robustos. Pero hay tiempos en que ya nosotros no podemos dar esa milla extra. Pero hoy tú y yo tenemos las fuerzas suficientes. Tenemos el amor por el Señor para poner por obra ese 911 que necesitan tantas almas. Es una emergencia. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Las señales de la venida de Jesús se multiplican según la visión que leemos en Mateo 24. Y te invito a leer Mateo 24. Puesto que nuestros días en la tierra son finitos. El único que es infinito es el gran yo soy. Si hoy no trabajamos para el reino de Dios, nunca será posible. Recordemos que tenemos que rendirle cuentas. Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nada ni con nadie. Tú y yo tenemos que un día presentarnos delante del tribunal del Señor y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste, siervo fiel? ¿O qué hiciste, siervo infiel? Yo prefiero que el Señor nos llame siervos fieles. Esto de ganar almas es de valientes, porque Satanás no duerme. La obra destructora del enemigo está causando verdadera destrucción en el mundo y el único refugio se llama Jesucristo. Esto es tuyo y es mío. En Hechos 4:33 nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios destinó la tarea de ganar almas a todos nosotros los creyentes. Cada hijo de Dios debe de considerar personal y particular la obligación de ganar almas para que sean hijos de Dios. Los agentes de Satanás están repartidos por todo el mundo. Su misión es perniciosa y no descansan nunca. Es hora de que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que es necesario y qué podemos hacer
para que el nombre del Señor y su iglesia sea exaltado. Ganar almas, ¿saben? Es bíblico. La palabra nos lo dice en Mateo 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tu misión y mi misión es hablar. Es hablar. Será de cada quien aceptarlo o no aceptarlo, recibirlo o no recibirlo. Pero tú y yo tenemos que dar la palabra justa, necesaria y bendita del gran yo soy. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña la necesidad y el deber de ganar almas. Todo cristiano debe leer la Biblia, reconocer que hay millares de textos derramados por toda la palabra que recomiendan expresamente o enfatizan indirectamente la significativa tarea de ganar almas. Aquel que es de Dios oye la palabra de Dios. Primera de Corintios 9:16 nos dice, pues si anunciar el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo nos está diciendo, está como reglamento, como estatuto, como directriz. Tenemos que anunciar la bendición del evangelio. Tenemos que anunciar la salvación que nos da Jesucristo. La conversión genuina tiene que producir frutos. Estos son una vida abundante, la capacidad para luchar, la perseverancia, la fe inquebrantable. Todo esto son cosas que acompañan a la salvación. Un ganador de almas debe de anunciar a Cristo. En Hechos 8:5 nos dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y todos sabemos la historia de Felipe. Felipe descendió a Samaria para ganar almas. Solamente se dedicó a predicar a Cristo. Quien predica filosofías no va a ganar almas. Quien predica literaturas no va a ganar almas. Quien predica religión no va a ganar almas. Quien predica iglesia o dominaciones no va a ganar almas. Pero quien predica a Jesucristo, ese sí que gana almas. Quien predica que Jesucristo es la verdad, el camino y no hay otro camino, solo Él para llegar al Padre, gana almas. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos la necesidad de expresar la palabra para que las almas entren en el camino trazado por el gran yo soy. Felipe no dejó de predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo salva. Es el único camino, es la verdad, es la vida. Él es el perfecto libertador y es la única puerta. ¿Por qué? Porque Cristo acompaña y confirma su palabra a los que predican su nombre. Cada vez que Felipe salía e iba a predicar de Cristo, Cristo confirmaba esa predicación con grandes señales. ¿Por qué predicar de Cristo? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. El tema del ganador de almas no es la iglesia como cuerpo, sino la cabeza de la iglesia que es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué predicar de Jesucristo? Porque Cristo volverá. Prepárate, Cristo viene pronto. Prepárate, es necesario estar preparado. Cristo viene pronto. Debemos de predicar de aquel que va a volver. Ninguna religión mundial posee tal mensaje. Ninguna secta posee tal esperanza. Cada vez que alguien predica a Cristo, habla de su venida. Esto conforta los corazones, anima al predicador y motiva al pecador que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Que lo reconozca como el Dios hecho carne. Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar que los cielos a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo escribió a los Corintios respecto a los 3
hombres situados en el plano espiritual. Dijo que había un hombre natural, un hombre carnal y un hombre espiritual. El hombre natural no conoce a Dios. El hombre carnal no tiene fuerzas para obedecer a Dios. Y el hombre espiritual anda con Dios, camina con Dios. Y la escritura nos dice desde el Antiguo Testamento que Enoc caminó con Dios. Este último, el espiritual, es el ganador de almas ideal. En la medida que él anda con Dios, Dios va induciendo a ganar almas para su reino. Espiritualmente o espiritualidad no es hacer bullas con bombos, platillos, pegar gritos, no. Ni sensacionalismo, ni espectáculos. El Espíritu de Dios tiene más interés que cualquier persona en la salvación de las almas. Por esto es necesario que todos nosotros como creyentes seamos llenos del Espíritu Santo para poder predicar la palabra, el Evangelio, y así ser buenos ganadores de almas. Cuando un hombre es dirigido por sí mismo, él vive en una necesidad de grandes y selectos auditorios, más cuando el Espíritu nos está dirigiendo. Esta persona procura ganar almas. Es más necesario dar un mensaje de salvación que ser aplaudido. Necesitamos de Dios, sea en la ciudad, en el campo, sea en un lugar lujoso como un hotel, o sea en una simple cabaña, en una simple cochera, en la simple calle. Es necesario que tú y yo ganemos almas para el Señor. El más famoso sermón de Jesús fue dirigido a una sola persona. Sí, a Nicodemo. Una de las entrevistas más hermosas de la Biblia fue efectuada en un solo abrazador en la cercanía de un pozo. Sí, es correcto, en Samaria, en un pueblo gentil. El hombre espiritual es dominado por el Espíritu. El dominio del Espíritu consiste en una sumisión consciente y progresiva de parte de nosotros como creyentes, en referencia a la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos dejamos dominar por el Espíritu Santo, todo nuestro ser permanece lleno de poder divino y de la capacidad de hacer grandes obras prometidas por Jesús. Es así como ocurren los milagros, las señales y las maravillas para la gloria y honra del gran yo soy. Es necesario que tú y yo conozcamos la Escritura. En Hechos 8:30-35 nos dice: acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes qué lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe conocía la palabra del Señor. Conocía para sí y conocía para los demás. Él dijo: ¿entiendes tú qué lees? Fue la pregunta que encaminó al viajante ilustre para interesarse más de lo que leía en el rollo de la Biblia. La palabra dice que debemos de meditarla de día y de noche. Debemos guardar cuidadosamente todo lo que está escrito en ella. Guardarlo, atesorarlo, esforzarnos por proclamar sus verdades. Cuando anunciamos la palabra de Dios y nos esforzamos por cumplir todo lo que ella manda, tenemos bendición.
Bendición, ¿por qué? Porque la palabra queda atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón y fluye a través de nuestra boca para que el poder del Espíritu Santo convenza de pecado a aquella persona. ¿A quién debemos de obedecer? Según Mateo 28, 19, 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La revelación especial del Espíritu Santo muchas veces Dios nos está hablando y está hablando con nosotros de maneras especiales. Y es preciso entender que Dios solamente nos usará en medida que obedezcamos la revelación divina. Así aconteció con Pablo y con Felipe, a quienes tomamos como referencia. Él le obedeció a Dios, o ambos le obedecieron a Dios. Cuando Dios le mandó a Samaria, cuando le mandó a Gaza, y después fue azotado. El hombre obediente no tiene preferencia. Su preferencia es obedecer la voz de Dios. Es necesario que tengamos o que poseamos visión. La visión espiritual es un supremo secreto en la vida del que desea atraer las almas para Cristo. Jesús ordenó a sus discípulos que levantaran sus ojos. Se refería a sus ojos espirituales, no a los carnales, para que vieran que esa multitud estaba lista para la siega, pero que andaban como ovejas sin pastor. Veamos lo que nos ofrece el Antiguo Testamento también, para que veamos los comparativos que el Señor nos habla de obediencia y de ganar almas para Él desde antes, desde siempre. En Proverbios 11:30 nos dice, el fruto de justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. El texto nos dice que el que gana almas es sabio, porque el que gana almas está cumpliendo la voluntad de Dios y la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros, que somos sus hijos. Primeramente, tenemos que comprender algunas verdades sumamente importantes. El Evangelio no es opcional para los cristianos, es una comisión que nos da nuestro Señor Jesucristo. No es una responsabilidad dirigida solamente a pastores, no. De todos los servidores, de los líderes, de todos los que nos llamamos ser hijos de Dios, de todos nosotros es la responsabilidad. ¿Qué necesitamos para ganar almas? Tenemos que saber que nuestro Dios nos ha dado una principal bendición para ser ganadores de almas, para poder compartir a otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos vamos para Hechos de los Apóstoles 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos ver que Dios nos da un regalo de bendición, de que vamos a recibir el poder del bendito nombre del gran yo soy. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que cada uno de nosotros necesitamos para ganar almas la unción de su amor, de su gracia y de su poder. Vimos cómo Jesús ganó a una mujer que los judíos no podían estar con ese pueblo, mas sin embargo viene y dice, me es necesario pasar por Samaria. Nosotros, al igual que Jesús, tenemos que tener la estrategia justa de pedirle al Espíritu Santo dónde nos es necesario ir para que esa alma sea llevada a los caminos del amado. Vemos que aquí la samaritana no conocía a Jesús. Muchas veces una persona que no conoce de Jesús tiene en su corazón rechazo, culpabilidad
La palabra nos dice y nos muestra. Y estaba allí la mujer samaritana, refiriéndose en los versos 6 y 7, en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La hora sexta, es decir, al mediodía, no era posible ni normal que una mujer samaritana, una mujer estuviera sacando agua de ese pozo. Seguramente esa mujer estaba buscando una hora en la cual no hubiera nadie que la pudiera señalar, criticar. Es necesario que nosotros busquemos la oportunidad precisa para ganar esa alma. Dice el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. No podemos esperar que las personas nos pregunten sobre Jesús. Nosotros, al igual que el Señor, tenemos que buscar la oportunidad para comunicar el mensaje de salvación. Muchas veces los prejuicios no nos dejan buscar al Señor. En el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nosotros tenemos que reconocer y tener claro que toda persona, sin importar su religión, su orientación sexual, su filosofía de vida, sus vicios, su estilo de vida, póngale el prejuicio que quiera ponerle. Todos necesitamos de la salvación del Señor. Así como alguien un día X nos predicó, nos mostró el amor de Jesús, así nosotros debemos de predicarle a otros, quedando claro que al ser conocedores no se puede seguir haciendo el mismo pecado. Tenemos que decirle a las personas que tienen que tener un cambio de vida, buscar la presencia del Señor. Es necesario que tú y yo hablemos únicamente de Jesús y de su salvación. En el verso 10, Jesús le responde a la samaritana, si conocierais el don de Dios y quien te dice dame beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Muchas veces en lugar de ganar un alma la perdemos porque hablamos de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de lo equivocado que está esa persona, pero vemos que nuestro Señor habló del don de Dios, de su salvación. Dios nos ha mandado a ganar discusiones, sino a ganar almas. El Salmo 2:7 nos dice, escrito está, pídeme y te daré las naciones. Las naciones no son países fuera de la frontera. Tú y yo somos una nación, tú y yo somos una tierra, tú y yo somos un pueblo, tú y yo somos los que necesitamos escuchar la palabra del Señor. Es necesario que estemos llenos de pasión. La pasión en el corazón de Dios nos la enseña en la Escritura en Juan 3:16, que tú y yo la conocemos muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos presenta un Dios lleno de compasión y de misericordia. Esta palabra tiene relación a quien tiene un interés profundo por la persona. Habían perdido aquella visión los israelitas y el propósito por el cual Dios les había encomendado. Se habían convertido en dictadores religiosos y no podían suplir las necesidades que el pueblo demandaba. ¿Te suena parecido a hoy? Para esa multitud Jesús tuvo una profunda mirada de compasión. Si Dios usase su santa justicia sobre los hombres, ¿quién estaría libre de juicio? ¿Quién podría ser salvo? Mas sus misericordias son causa de que hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque no nos has consumido. El plan de la redención del hombre tiene como base el amor de Dios. Amor que llevó a traer a Israel
con cuerdas de amor. La prueba suprema de la pasión salvadora de Dios se evidencia en la presencia de su Hijo amado Jesucristo, aquí en la tierra, y que murió por ti y por mí. En 2 Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por ti y por mí? El amado Yeshua. Aquel leproso condenado, nos dice la Escritura, que por la ley de Moisés ya la sociedad judía lo había rechazado, la religión, mas sin embargo Jesucristo tuvo misericordia de él. Jesucristo siempre va a tener misericordia de ti y de mí. Él dice en Jeremías 29, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El Espíritu de Dios inflamó de modo maravilloso el corazón de ese hombre cuando sus ojos miraban la multitud entre curiosa, incrédula e indecisa. Un fuego empezó a arder en su pecho, igual al fuego que ardió en el pecho de Jeremías. Qué lindo cuando el Señor le dijo, quiero, sé salvo, sé sano. Ve y preséntate al sumo sacerdote. Veamos un Pedro, quien negara a Jesús delante de una criada. Se ve que ganado por la pasión de ganar almas, comienza a discursar con elocuencia cuando nunca antes había tenido esa pasión evangélica. Esto después de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que 3,000 personas escucharon el discurso de Pedro, que para muchos teólogos Pedro era analfabeta y después aprende a leer. Y predicaba a Jesús y 3,000 almas se convirtieron. Los viajes misioneros fueron cumplidos con celo. Y Pablo exclamaba, ay de mí si no anunciara el evangelio. La iglesia primitiva estaba llena de esa misma pasión. Ella guiaba a todos los creyentes a tener todo en común. Ella movía los intereses de todos los hermanos. Ella movilizaba a todos diariamente, los cuales entraban y salían por las calles y por las casas predicando a Jesucristo resucitado. La iglesia de nuestros días precisa conocer esa pasión de aquellos primeros días. Los púlpitos de estos tiempos necesitan ser salados con sal de lágrimas que se derraman por el clamor en favor de las almas perdidas. Se recibe pasión orando a los pies de Cristo diciendo, Señor, dame pasión por las almas. Se recibe una verdadera pasión a través de una vida de comunión con Dios. El Señor da a sus hijos aquello que esté ligado completamente a su santidad. Se recibe una verdadera pasión cuando se entra en contacto con los pecadores y se identifica con sus miserias sabiendo que Jesús vino a salvar y no a juzgar. Muchas personas en el mundo están buscando modelos de los cuales ellos puedan imitar. Pretenden descubrir cualidades en sus amigos, vecinos, parientes, ídolos, en predicadores X o Y. Mas la Biblia, la perfecta palabra de Dios, nos manda a buscar el modelo de Jesús. Toda la naturaleza del hombre fue afectada por el pecado, física, social, psíquica, moral y espiritualmente. En conclusión, el hombre basado en sí mismo está totalmente arruinado. De esta manera, partimos para afirmar que hay una real necesidad de procurar ganar las almas sin tardanza. Veamos un retrato del hombre sin Dios según la Escritura. Y no voy a leer las citas bíblicas para que tú las estudies.
Está muerto, Efesios 2:1. Está enfermo y doliente, Isaías 1:5. Está herido y llagado, Isaías 1:6. De garganta enferma, cual sepulcro abierto, Romanos 3:13. Con el corazón de piedra, Ezequiel 11:19. De ojos altivos, Isaías 2:11. De boca amarga, Romanos 3:14. Frente de bronce, Isaías 48:4. El labrador consciente procura conocer el estado de la tierra donde va a sembrar la semilla. De igual manera, el ganador de almas se interesa en conocer el verdadero estado del corazón humano para enseguida plantar la semilla precisa. El corazón del hombre pecador está en tinieblas, mas cuando oye la palabra ilumina la oscuridad de su vida y le da capacidad de mirarse tal cual es. Por más sediento o hambriento que esté el pecador, la palabra de Dios le suplirá esa necesidad. Quien predica la palabra de Dios debe hacerlo con sabiduría. No debe añadirle conceptos humanos o denominacionales. Es peligrosísimo citar textos cerrados, ofrecer interpretaciones distorsionadas o aplicaciones ilegítimas. Bíblicamente, la fe es considerada como un arma. En este sentido, es una herramienta de gran importancia en la obra evangelística. Con fe, el predicador ve lo invisible que se interpone en el mensajero y el oyente, a través de las increíbles sutilezas del enemigo y de las almas. La fe es necesaria porque al evangelizar se enfrenta literalmente con fuerzas del gobernador de los aires, mas en fe seremos vencedores. Por ello, Pedro anunciaba resistir firmes en la fe. El amor es un instrumento clave para evangelizar. Los creyentes que no perdieron las fuerzas para ganar almas. El predicador puede ser bullicioso, puede tener grande retórica y experiencia de relaciones humanas, puede tener conocimiento del comportamiento humano y aún así predicar con palabras ardientes. Mas si en su corazón no hay un verdadero amor por las almas perdidas, la obra del Espíritu Santo en el corazón del inconverso jamás será efectuada. Por ello, muchas almas se arrepienten, pero no permanecen en la iglesia. Un ganador de almas lo hace por amor. Jesucristo amó a los pecadores con profundo y sincero amor. La iglesia de Efeso fue censurada porque él perdió su primer amor. Jesús le dice, y tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Con su muerte, el Señor nos demuestra su insondable amor. Por amor, Pablo se expuso al sufrimiento, a la injuria, a la persecución. Todos los apóstoles demostraron profundo amor para con las almas. El amor de Pablo fue tan intenso que al mirar el resultado tan poderoso llegó a decir, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. La oración es una de las armas más poderosas para la tarea de ganar almas. Orando, la iglesia venció los primeros días. Orando, los discípulos recibieron poder del Espíritu Santo. Orando, la iglesia, Pedro, Juan, enfrentaron a las autoridades de su tiempo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, lleva a Cristo, redarguye y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Con lo que inicié. Puntos por los que no se ganan almas. La ignorancia. Nuestro mensaje no es religión. Solo se tiene que mostrar a Cristo. El egoísmo. Jesús estaba cansado, pero tuvo que vencer su cansancio para ganar un alma. Muchas veces no evangelizamos porque estamos muy preocupados en nosotros mismos. Prejuicios. Jesús venció los prejuicios sociales, raciales y religiosos. Debemos de vencer cualquier tipo de prejuicio. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Falta de ingenio. Jesús usó la conversación rutinaria con la mujer en el pozo. Falta de convicción. Debemos tener convicción de que Dios va a hacer un milagro. Muchas veces se evangeliza pensando que no van a poder convertir. Y el poder de convertir lo tiene Dios. Falta de contundencia. La mujer quiso hablar de tradiciones religiosas. Jesús la llevó al plan de salvación. Muchas veces nos perdemos solamente en temas bíblicos muy interesantes. Falta de tacto. Jesús la llevó a la mujer a comprender su pecado, pero lo hizo de una manera muy sutil.
No podemos ir en contra de la persona maltratándola solo porque es pecadora. Odiemos el pecado, pero amemos al pecador. Esto no está en la Biblia, ¿verdad? Es un refrán popular. La verdadera razón del Evangelio es llevar a la gente a la vida eterna con Jesucristo. Una falta de expectativa es una razón por la cual no se puede llevar a la culminación de un Evangelio poderoso. Muchas veces predicamos sin esperar que nada ocurra. Recuerda que todo está preparado por el Señor. Falta de proyección. Esta mujer fue un instrumento tremendo para ganar a su comunidad. Aprendamos a buscar a las personas que serán de grande uso en las manos de Dios. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas. Y ahora nos toca ganar almas para el reino de los cielos. Los días son cortos. Nuestra edad de vida es corta y la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Ahora, amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Padre, porque nos has rescatado. Te damos gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te damos gracias, soberano Señor, porque al que llamas capacitas. Señor, capacítanos para hacer tu voluntad en esta tierra de los vivientes. Padre, y ahora te pedimos una bendición especial para tu pueblo. Que tu bendición venga a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un Shalom Aleichem. Feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto. Se les ama en el amor de Cristo Jesús. Y no olvides darnos un me gusta. Y si no te has inscrito al canal, suscríbete. Que sabemos que las palabras que se pasan de domingo a domingo tienen gran importancia para nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones.